En el video anterior vimos cómo grabar un registro. Por allí generamos una clave para la llave primaria de la tabla películas. Validamos que todos los datos estuvieran llenos, tanto los combos como el nombre y la duración. Y finalmente generamos nuestro código para poder insertar el registro en nuestra tabla. Como comentaba, por el orden alfabético quedó en esta posición, pero podemos ver en nuestra tabla, si hacemos un select películas, un select esa tabla, que aquí está en la posición que debe, que es la número 9. Solamente, como comentamos, por el orden alfabético es que se puso en otra posición. Bien, vamos ahora a programar el código para actualizar y para eliminar, pero antes de ello necesitamos poner en estas cajas de texto y combos la información que se encuentra en la tabla, que en este formulario está representada por el dbGrid. Entonces, cuando el usuario dé doble clic al dbGrid, el registro que esté seleccionado pasará a la pantalla para que el usuario pueda ya sea cambiar alguno de los elementos o para eliminarlo. ¿Okay? Vamos a ver entonces cómo sería. Bien, teniendo seleccionado el dbGrid, en la propiedad, perdón, en el evento doble clic, aquí está on dbl click, eso es lo que significa doble clic. Allí vamos a programar lo siguiente. Lo primero que vamos a decirle es que la clave va a ser igual al grid datos en su propiedad fields, que son los campos, en la posición 0, y que lo traiga como un string. Si yo ejecuto esto, bueno, primero voy a cerrar aquí. Si yo ejecuto esto y le doy doble clic a cualquiera de ellos, vean en la parte donde está la clave, allí se pone el número que corresponde a este campo, que como comentábamos es el campo 0. ¿Por qué 0? Porque al igual que los combo box, los elementos son tratados como un arreglo. Entonces el campo que está en la posición 0 es la clave de la película. Por eso es muy importante que siempre, si lo que queremos es aprovechar este dato, en las consultas que tengan que ver con el dbGrid, siempre agregar como primer elemento la llave primaria. ¿Okay? Entonces, ya que sabemos cuál es la clave, entonces podemos hacer una consulta a la tabla que está en nuestra base y traer los datos para poder ponerlos en estos elementos del formulario. Bien, entonces hacemos una consulta .sql.clear m.consulta.sql.add select asterisco from películas where se ve películas igual a t-clave punto text, ¿okay? Y m.consulta punto open. Con eso entonces estoy trayendo los datos de la tabla a través de mi objeto consulta. Y aquí, como ya estamos 100% seguros de que este registro existe, ya vamos a preguntar si el número de registros que trae la consulta es 1 o mayor a 1, etcétera. Ya sabemos que va a traer un registro. Entonces vamos a poner en cada uno de los elementos del formulario los datos que vienen de la consulta. Entonces tnombre.text va a ser igual a consulta .field by name, que campo, el campo nombre, .asString, y lo mismo para la duración. .text va a ser igual a m.consulta .field by name, aquí sería duración minutos, .asString.
Ahora, en el caso de los combo box no es tan sencillo, no es tan trivial como con las cajas de texto. ¿Por qué? Porque aquí en los combos que estamos viendo en el formulario en tiempo de ejecución no son los que contienen las claves, y lo que vamos a comprar ahorita son las claves con lo que viene de la consulta de la tabla. Entonces vamos aquí a auxiliarnos de un ciclo for. Para ello vamos a declarar una variable x que va a ser de tipo entero. Las variables dentro de un procedimiento se declaran entre el procedure y el begin a través de esta palabra reservada que es var, para indicar que lo que vamos a declarar son variables. El nombre de la variable, 2 puntos, y el tipo de dato. Entonces for x va a ser igual a 0 to combo clasificaciones punto items punto count menos 1. Veamos qué significa todo esto que acabamos de escribir. Nos dice que el ciclo for va a iniciar con un valor de 0 y va a llegar hasta el número de elementos que tenga este combo. Si este combo tiene 10 elementos, entonces al restarle 1 sería del 0 al 9. Y otra vez, ¿por qué el 0? Porque los elementos de un combo box son tratados como un arreglo. Entonces por eso comienza en 0. Entonces aquí vamos a hacer una condición: si combo clasificaciones 2, porque ahí es donde tenemos las claves, combo clasificaciones 2 punto items en su posición x, aquí aprovechamos la variable x, va a valer 0, 1, 2, 3, es decir, va a recorrer el combo. Si esto es igual a lo que viene de la consulta, ¿sí?, que en este caso sería cb clasificaciones, si esto es igual, entonces quiere decir que encontramos el elemento que andábamos buscando. En este caso, entonces, el combo que sí vemos, que es el de combo clasificaciones sin el 2, le vamos a seleccionar el valor que contenga la variable x, que será 1, 2 o el número de elemento que corresponda al dato que venga de la tabla. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, al darle doble clic a cada uno de los registros, vemos que aquí en clasificación se coloca la clasificación que nos dice acá, aunque aquí en el elemento que está oculto es donde realmente se busca el valor de la clave clasificación. ¿Okay? Vamos a hacer lo mismo entonces para los otros dos combos. Entonces aquí sería combo géneros 2, cb géneros y combo géneros. Acá sería combo idiomas 2, cb idiomas y combo idiomas. ¿Okay? Ya tenemos entonces los tres combos y las dos cajas de texto. Bien, como ya los datos se encuentran dentro del formulario, entonces vamos a desactivar el botón de grabar, porque en ese momento el usuario no podría grabar un nuevo registro, o tendría que actualizar los datos que ya están o eliminar el registro que tenemos en pantalla. Entonces vamos a desactivar este botón y activar estos dos. ¿Cómo lo hacemos? A través de la propiedad enable, botón grabar punto enable igual a falso, botón eliminar punto enable igual a true, y lo mismo hacemos con el botón de actualizar, botón actualizar punto enable igual a true. ¿Okay? Entonces veamos funcionando esto. Le damos doble clic y vemos que todos los datos son cargados en los componentes correspondientes de acuerdo al registro que estemos seleccionando y dándole doble clic. Y también vemos que el botón grabar ya no está activo. Aquí no podríamos registrar un nuevo registro porque este ya existe.
Entonces podríamos actualizar cambiando alguno de los valores o eliminar el registro, ¿sí? Después de actualizar o de eliminar, volveremos otra vez a limpiar las cajas, a ejecutar la consulta y activar los botones correspondientes, ¿ok? Vamos a escribir entonces el código para actualizar y para eliminar. Bien. Bueno, no hemos programado el botón de salir, ahorita también lo haremos. Ok, entonces, como habíamos comentado, el botón de grabar o las acciones de grabar y actualizar deben validar que los datos que los componentes tengan información, tengan datos. Entonces vamos a aprovechar el mismo código para los dos botones. No vamos a crear un nuevo procedimiento para el botón de actualizar, sino que le vamos a decir aquí a través del inspector de objeto en la pestaña de eventos que cuando hagamos clic en el botón de actualizar vayamos a ejecutar o vayamos a usar el código del botón grabar, ¿ok? Entonces nos va a mandar para acá y va a hacer esa validación que habíamos comentado. Pero cuando llegue a esta parte aquí, perdón, el botón de grabar no va a estar habilitado porque al que le dimos clic fue al de actualizar. Recordemos que en ese momento el botón de grabar no está actualizado. Entonces, como no está actualizado, se va a venir para acá, ¿sí? Y aquí es donde vamos a poner nuestro código, ¿sí? Entonces sería m.consulta.sql.clear, m.consulta.sql.add y aquí escribimos nuestra consulta. Ahorita la vamos a escribir, que sería un update, el nombre de la tabla que sería películas, set, y vamos entonces a numerar, a escribir los valores y los campos correspondientes. Entonces empezamos por cb clasificaciones, entre apóstrofes, cb clasificaciones igual a, y vamos a copiar exactamente lo mismo que tenemos aquí. Okay. Luego sería la clave de géneros igual a, volvemos a copiar, combo géneros, lo mismo para idiomas, vayamos con el nombre, lo mismo, recordemos el quoted, y finalmente la duración en minutos. Aquí me falta una R. Duración minutos igual a de duración punto text, ¿okay? Más, aquí nos haría falta una condición. ¿A qué registro le vamos a modificar todos esos datos? Al registro que tiene la clave que se encuentra en la caja de texto de _clave. Entonces, a través del where vamos a establecer eso, where cb películas igual a de _clave punto text, ¿okay? Y cerramos nuestro apps. Finalmente m.consulta punto SQL. ¿Okay? Bien, veamos entonces cómo funcionaría. Lo ejecutamos. Vamos a editar el que acabamos de dar de alta. Le vamos a decir que no es drama, sino que es acción. Actualizamos y aquí vemos que ya aparece como acción, ¿sí? Y así podemos cambiar cualquiera de los datos. Puede ser la clasificación, el género, el idioma, el nombre o la duración. Vamos a cambiarle, por ejemplo, a este coco le vamos a decir que no son 90 minutos, que son 105. Entonces vamos a actualizar y aquí vemos el valor de 105. ¿Ok? Bien, vayamos rápidamente entonces a ver cómo sería el de eliminar. Otra vez se nos olvidó el de salir. Vamos a hacerlo de una vez. Este es muy simple, doble clic y ponemos close. Ya con esto cerramos el formulario y pues como es el único, pues se cierra la aplicación. Entonces vayamos al de eliminar. Ya cuando el botón de eliminar esté activo
ya los datos se encuentran en las cajas de texto y los elementos combos. Entonces aquí, antes de eliminar, vamos a asegurarnos de que realmente sea eso lo que el usuario quiere. No vaya a pasar de que por error haya presionado ese botón, elimine el registro y resulte de que no era lo que quería hacer. Entonces vamos a preguntarle si es realmente lo que desea, y nos vamos a auxiliar otra vez de application.messageBox. ¿Okay? Entonces lo que preguntaríamos sería seguro de eliminar el registro. Aquí vamos a poner eliminación MB, y ya no sería warning, sería question, porque lo que estamos haciendo es una pregunta, un cuestionamiento. Más MB ya no sería únicamente el botón de OK, sino serían dos botones, el botón sí y el botón no, para que el usuario nos conteste una de las dos opciones. Entonces sería MB yes, no. El uso de esto nos va a devolver un valor que va a estar identificado por ejemplo, ID no o ID yes, que serían las respuestas a los botones sí y no. Entonces, si el usuario contesta que no, entonces salimos del procedimiento y ya no continúa con la ejecución del código de la parte inferior a él. Pero si el usuario no contesta que no, entonces quiere decir que contestó que sí. Entonces no entraría al entonces del if y continuaría la ejecución del programa. Y acá entonces tendríamos la consulta que elimine el registro. La consulta sería delete from películas where se ve películas igual a t-clave.text. Finalmente m.consulta.xlsql, y volvemos a hacer la llamada al form activate para que se ejecute de nuevo el limpiado de las cajas, la consulta y los botones. ¿Ok? Ejecutemos entonces nuestra aplicación. Editamos un registro, vamos a eliminar esta que se llama vuelven, le decimos eliminar, y antes de eliminar nos pregunta si estamos seguros. Si le decimos que no, no pasa nada, continúa el programa allí, no se ha borrado nada. Le volvemos a dar eliminar, y si le contestamos que sí, el número 8 ya no va a aparecer. ¿Ok? Ya no está. Si nos vamos a checar nuestra base de datos, pues tampoco aparecerá acá. Ya vemos que del 7 se salta al número 9. ¿Ok? Bien, dejamos el programa hasta aquí, hasta este punto, y continuamos en el siguiente para ver cómo cancelaríamos la edición o la inserción de un nuevo registro y la búsqueda de información en el caso de que tengamos muchos registros.